¿Alguna vez te has encontrado en la situación de ser emboscado en secreto por otros dentro de tu propia familia? Una lujosa fiesta de celebración de longevidad valorada en 250 millones de dongs. La persona que se paró frente a todos los parientes, golpeándose el pecho y declarando: «Dejen que yo me encargue de todo, yo cubro el paquete completo para mamá», fue mi cuñada. Pero el día del pago, el gerente del restaurante caminó directamente hacia mí, inclinó la cabeza con respeto y dijo una frase que hizo que todo el ambiente se congelara. «Disculpe, señora, por favor ayúdenos a pagar los 220 millones restantes». Me quedé allí, en medio de las miradas de docenas de familiares, entre miradas escrutadoras, entre las sonrisas llenas de insinuaciones de mi propia familia, y de repente comprendí que esto no era un error, sino una trampa preparada de antemano. Dejé suavemente el vaso de agua sobre la mesa, miré directamente al gerente y luego miré de reojo a mi cuñada que estaba de pie en un rincón de la habitación con una expresión fingida de inocencia. Sonreí con desdén, una sonrisa que hizo que toda la habitación se quedara en silencio. «Ustedes no tienen el nivel suficiente para atraparme». Y a partir de ese momento todo empezó a desmoronarse. Esa tarde, el cielo de Da Nang estaba bochornoso, como si lloviera fuego. Cada rayo de sol que entraba por la ventana de cristal de la oficina hacía que el ambiente fuera aún más sofocante. Estaba sentada frente a la pantalla de la computadora. Los números bailaban ante mis ojos, pero mi mente divagaba de una manera incomprensible. La intuición de una contadora con años de experiencia me decía que algo andaba mal. El teléfono vibró con un número desconocido. Contesté. «Hola, señora Ngok An. Soy del restaurante Riverside Palace. La llamo para confirmar el pago de la fiesta del día 18. Me detuve en seco. Nunca había reservado ninguna fiesta, ni había contactado con ningún restaurante. Pero lo que me dio escalofríos no fue esa llamada, sino la siguiente frase. «Sí, nuestro sistema registra que usted es la persona responsable de pagar el resto de la fiesta de celebración de la señora Tu». No dije nada durante unos segundos, no por sorpresa, sino porque empezaba a entender. Esa noche, cuando entré en casa, el delicioso olor a comida llenaba la sala de estar. Mi suegra, la señora Tu, reía y hablaba animadamente con unos familiares que acababan de pasar de visita. La risa de la señora Tu resonaba llena de orgullo. «Esa es mi Bi. Ella se encarga de todo para esta fiesta. 250 millones no es poco. Dijo que querías hacer algo espectacular para mí, para estar a la altura de las demás». Todas las miradas se dirigieron inmediatamente a Vi. Ella estaba sentada allí, con un vestido ajustado, el pelo ligeramente ondulado, un vaso de jugo de naranja en la mano, los labios de un rojo brillante. Ella sonrió. Ese tipo de sonrisa que sabe muy bien cómo hacer creer a los demás que está haciendo algo noble. «Sí, no es nada, mamá. Has trabajado duro toda tu vida por nosotros. Ahora, organizarte una fiesta decente es lo mínimo que debo hacer». Los tíos y tías de alrededor asintieron. Una hija así es verdaderamente filial. Así es, hoy en día es raro encontrar a una hija dispuesta a gastar tanto en su madre. Luego, como por costumbre, sus miradas empezaron a dirigirse hacia mí. Nadie dijo nada, pero ese silencio era más pesado que cualquier palabra. Me quité los zapatos, entré, esbocé una leve sonrisa. «Sí, hola a todos». Nadie me preguntó cómo me había ido en el trabajo hoy. A nadie le importó si estaba cansada o no. Porque hoy la protagonista no era yo, sino Vi, la persona que acababa de pagar una fiesta de 250 millones. Fui directamente a la cocina. Uy estaba de pie lavando verduras, de espaldas a la puerta. Al oír mi voz,
Se dio la vuelta, con una mirada un poco preocupada. ¿Ya llegaste? Asentí. Dejé mi bolso. ¿Ya sabes lo del restaurante? Uy, se detuvo un poco. ¿Qué pasa? Miré directamente a los ojos de mi esposo, con voz baja pero pronunciando cada palabra con claridad. Me llamaron, dijeron que yo soy la persona que debe pagar los 220 millones restantes. La cesta de verduras en las manos de Huy se detuvo. El agua del grifo seguía corriendo, pero ambos nos quedamos quietos. ¿Qué? Preguntó de nuevo con una voz que no podía ocultar su sorpresa. Abrí mi teléfono y le mostré el contrato que el restaurante había enviado. Mi dedo se detuvo en la línea que decía, la cuñada Ngokan ayudará a pagar el resto. Huy terminó de leer y su rostro se oscureció. ¿Qué demonios está haciendo Vi? No respondí de inmediato. Me volví para mirar hacia la sala de estar, donde Vi reía y hablaba animadamente. La luz amarilla iluminaba su rostro, haciendo que todo pareciera verdaderamente perfecto, falsamente perfecto, de una manera impecable. Susurré, no es un juego, es un plan. La cena de esa noche estuvo más concurrida de lo habitual. La mesa del comedor se colocó en medio de la sala de estar, llena de comida. El sonido de los cuencos y los palillos chocando, las conversaciones animadas, las risas interminables. Vi no paraba de hablar de esta fiesta. Ese día habrá un presentador privado y un video que mostrará el viaje de la vida de mamá también. He contratado a todo un equipo de grabación y edición. Mamá llevará un Aodai amarillo, de pie en el escenario. Aseguro que todos se emocionarán. Mi suegra no podía dejar de sonreír. Dios mío, hija, me da mucha vergüenza que hagas esto. ¿Vergüenza de qué, mamá? Hay que hacerlo para que valga la pena. 250 millones no es poca cosa. Esa frase, Vi la dijo intencionadamente en voz alta. Lo suficiente para que todos la oyeran. Lo suficiente para que sus miradas se dirigieran una vez más hacia mí. Seguí sentada en silencio, sirviendo comida a mi hija como si no tuviera nada que ver. Pero por dentro estaba calculando cada detalle, cada posibilidad, calculando incluso mi próximo paso. De repente, mi suegra se volvió hacia mí, con una voz suave pero llena de intenciones. «Ann». Levanté la vista. «Sí, mamá». «Tú eres contadora. Seguro que entiendes bien estos asuntos de dinero, ¿verdad?» Sonreí. «Sí, sé un poco». Ella asintió y continuó, como si fuera sin querer. «Con un evento tan grande en la familia, los hermanos deben saber apoyarse mutuamente, no quedarse al margen mirando». Toda la mesa se quedó en silencio durante un segundo. Dejé mis palillos, levanté la cabeza y la miré directamente. Y por primera vez, en mis 7 años como nuera, ya no evité esa mirada. «Sí, lo entiendo», dije lentamente. «Pero creo que quien promete es quien debe cumplir». El ambiente en la mesa se congeló al instante. Vi se detuvo un momento, pero luego se echó a reír, con voz dulce como la miel. «¿Qué dices, hermana Ann? Yo dije que me encargaría de mamá, y me encargo. Pero que la familia se ayude un poco también es algo normal, ¿verdad?» La miré, sonreí levemente, una sonrisa que yo misma sabía que no era simple. «Así es. Digo que en la familia las cosas deben estar claras». Esa noche, cuando todos se habían ido, la casa quedó extrañamente tranquila. Me senté sola en la sala de estar. La luz amarilla se reflejaba en el suelo, creando patrones entrelazados de luz y sombra. Volví a abrir el contrato. Leí cada línea, cada palabra, cada detalle, y luego me eché a reír. Una risa muy suave, pero fría. «Vi», susurré, «¿crees que soy tan fácil de manipular?» Apagué la pantalla del teléfono, me recosté en la silla,
Miré al techo y en mi cabeza otro plan empezó a tomar forma. La trampa estaba tendida, pero la persona que caería en ella no necesariamente sería yo. A la mañana siguiente, la casa estaba tan tranquila como de costumbre, pero para mí todo era diferente. Me desperté más temprano de lo normal. La luz del sol matutina se colaba por las cortinas, iluminando la sala de estar con un suave color amarillo. Todo parecía pacífico, pero yo sabía que esta paz era solo una fachada. Debajo había un plan preparado de antemano. En la cocina, mi suegra estaba preparando té. Me miró de reojo y luego preguntó, con una voz aparentemente normal: «He oído que ayer te llamaron del restaurante». Me detuve, sin sorpresa, solo confirmando que todo había empezado. Me acerqué a tomar un vaso de agua y respondí suavemente: «Sí». Dejó la tetera con fuerza, se volvió y me miró directamente. «Entonces supongo que ya lo sabes. Nuestra familia está organizando una gran fiesta. Es mucho dinero. Tú eres contadora. Dar un paso al frente para ayudar con el pago para que todo sea claro y transparente también es lo que debes hacer». Esa frase fue muy astuta. No obligaba, pero tampoco me daba una salida. Tomé un sorbo de agua y le devolví la pregunta. «Sí, entonces, ¿quién es la persona que organiza?» Ella frunció el ceño. «Pues Vi se encarga de todo. Todos lo saben». Asentí. «Entonces la persona que paga también debería ser Vi, ¿verdad, mamá?» El ambiente en la cocina se volvió pesado de repente. La señora Tu me miró. Su mirada empezó a afilarse. «¿Qué quieres decir con eso? Ella se encarga de todo. ¿Qué tiene de malo que tú ayudes con el pago?» Dejé el vaso de agua, la miré directamente. Mi voz seguía siendo suave, pero ya no era sumisa. «Yo no participo en la organización, no firmé el contrato y tampoco confirmaré el pago. Entonces, si hay algún problema, ¿quién se hará responsable?» La señora Tu no respondió de inmediato, pero su mirada había cambiado. Sabía que acababa de tocar el punto que ella no quería escuchar. Esa tarde, Vi regresó a casa. Ya no tenía el aspecto radiante del día anterior, sino que en su lugar había un cálculo mucho más claro. Vi me llevó al balcón, bajó la voz. «Hermana Ann». Me volví. «¿Qué pasa?» Ella sonrió levemente, pero sus ojos no sonreían en absoluto. «El asunto del restaurante, por favor, no hagas un gran problema de esto, ¿de acuerdo?» Me crucé de brazos y me apoyé en la barandilla. «Gran problema». ¿Alguna vez te has encontrado en la situación de ser emboscado en secreto por otros dentro de tu propia familia? Una lujosa fiesta de celebración de longevidad valorada en 250 millones de dongs. La persona que se paró frente a todos los parientes, golpeándose el pecho y declarando: «Dejen que yo me encargue de todo, yo cubro el paquete completo para mamá», fue mi cuñada. Pero el día del pago, el gerente del restaurante caminó directamente hacia mí, inclinó la cabeza con respeto y dijo una frase que hizo que todo el ambiente se congelara. «Disculpe, señora, por favor ayúdenos a pagar los 220 millones restantes». Me quedé allí, en medio de las miradas de docenas de familiares, entre miradas escrutadoras, entre las sonrisas llenas de insinuaciones de mi propia familia, y de repente comprendí que esto no era un error, sino una trampa preparada de antemano. Dejé suavemente el vaso de agua sobre la mesa, miré directamente al gerente y luego miré de reojo a mi cuñada que estaba de pie en un rincón de la habitación con una expresión fingida de inocencia. Sonreí con desdén, una sonrisa que hizo que toda la habitación se quedara en silencio. «Ustedes no tienen el nivel suficiente para atraparme». Y a partir de ese momento todo empezó a desmoronarse. Esa tarde, el cielo de Da Nang estaba bochornoso, como si lloviera fuego.
Cada rayo de sol que entraba por la ventana de cristal de la oficina hacía que el ambiente fuera aún más sofocante. Estaba sentada frente a la pantalla de la computadora. Los números bailaban ante mis ojos, pero mi mente divagaba de una manera incomprensible. La intuición de una contadora con años de experiencia me decía que algo andaba mal. El teléfono vibró con un número desconocido. Contesté. Hola, señora Ngok An. Soy del restaurante Riverside Palace. La llamo para confirmar el pago de la fiesta del día 18. Me detuve en seco. Nunca había reservado ninguna fiesta, ni había contactado con ningún restaurante. Pero lo que me dio escalofríos no fue esa llamada, sino la siguiente frase. Sí, nuestro sistema registra que usted es la persona responsable de pagar el resto de la fiesta de celebración de la señora Tu. No dije nada durante unos segundos, no por sorpresa, sino porque empezaba a entender. Esa noche, cuando entré en casa, el delicioso olor a comida llenaba la sala de estar. Mi suegra, la señora Tu, reía y hablaba animadamente con unos familiares que acababan de pasar de visita. La risa de la señora Tu resonaba llena de orgullo. Esa es mi Vi. Ella se encarga de todo para esta fiesta. 250 millones no es poco. Dijo que quería hacer algo espectacular para mí, para estar a la altura de las demás. Todas las miradas se dirigieron inmediatamente a Vi. Ella estaba sentada allí, con un vestido ajustado, el pelo ligeramente ondulado, un vaso de jugo de naranja en la mano, los labios de un rojo brillante. Ella sonrió. Ese tipo de sonrisa que sabe muy bien cómo hacer creer a los demás que está haciendo algo noble. Sí, no es nada, mamá. Has trabajado duro toda tu vida por nosotros. Ahora, organizarte una fiesta decente es lo mínimo que debo hacer. Los tíos y tías de alrededor asintieron. Una hija así es verdaderamente filial. Así es, hoy en día es raro encontrar a una hija dispuesta a gastar tanto en su madre. Luego, como por costumbre, sus miradas empezaron a dirigirse hacia mí. Nadie dijo nada, pero ese silencio era más pesado que cualquier palabra. Me quité los zapatos, entré, esbocé una leve sonrisa. Sí, hola a todos. Nadie me preguntó cómo me había ido en el trabajo hoy. A nadie le importó si estaba cansada o no. Porque hoy la protagonista no era yo, sino Vi, la persona que acababa de pagar una fiesta de 250 millones. Fui directamente a la cocina. Uy estaba de pie lavando verduras, de espaldas a la puerta. Al oír mi voz, se dio la vuelta, con una mirada un poco preocupada. ¿Ya llegaste? Asentí. Dejé mi bolso. ¿Ya sabes lo del restaurante? Uy se detuvo un poco. ¿Qué pasa? Miré directamente a los ojos de mi esposo, con voz baja pero pronunciando cada palabra con claridad. Me llamaron, dijeron que yo soy la persona que debe pagar los 220 millones restantes. La cesta de verduras en las manos de Huy se detuvo. El agua del grifo seguía corriendo, pero ambos nos quedamos quietos. ¿Qué? Preguntó de nuevo con una voz que no podía ocultar su sorpresa. Abrí mi teléfono y le mostré el contrato que el restaurante había enviado. Mi dedo se detuvo en la línea que decía, la cuñada Ngok An ayudará a pagar el resto. Huy terminó de leer y su rostro se oscureció. ¿Qué demonios está haciendo Vi? No respondí de inmediato. Me volví para mirar hacia la sala de estar. ¿Alguna vez te has encontrado en la situación de ser emboscado en secreto por otros dentro de tu propia familia? Una lujosa fiesta de celebración de longevidad valorada en 250 millones de dongs. La persona que se paró frente a todos los parientes, golpeándose el pecho y declarando, «Dejen que yo me encargue de todo, yo cubro el paquete completo para mamá», fue mi cuñada. Pero el día del pago, el gerente del restaurante caminó directamente hacia mí, inclinó la cabeza con respeto
y dijo una frase que hizo que todo el ambiente se congelara. «Disculpe, señora, por favor ayúdenos a pagar los 220 millones restantes». Me quedé allí, en medio de las miradas de docenas de familiares, entre miradas escrutadoras, entre las sonrisas llenas de insinuaciones de mi propia familia, y de repente comprendí que esto no era un error, sino una trampa preparada de antemano. Dejé suavemente el vaso de agua sobre la mesa, miré directamente al gerente y luego miré de reojo a mi cuñada que estaba de pie en un rincón de la habitación con una expresión fingida de inocencia. Sonreí con desdén, una sonrisa que hizo que toda la habitación se quedara en silencio. «Ustedes no tienen el nivel suficiente para atraparme». Y a partir de ese momento todo empezó a desmoronarse. Esa tarde, el cielo de Da Nang estaba bochornoso, como si lloviera fuego. Cada rayo de sol que entraba por la ventana de cristal de la oficina hacía que el ambiente fuera aún más sofocante. Estaba sentada frente a la pantalla de la computadora. Los números bailaban ante mis ojos, pero mi mente divagaba de una manera incomprensible. La intuición de una contadora con años de experiencia me decía que algo andaba mal. El teléfono vibró con un número desconocido. Contesté. «Hola, señora Ngok An. Soy del restaurante Riverside Palace. La llamo para confirmar el pago de la fiesta del día 18. Me detuve en seco. Nunca había reservado ninguna fiesta, ni había contactado con ningún restaurante. Pero lo que me dio escalofríos no fue esa llamada, sino la siguiente frase. «Sí, nuestro sistema registra que usted es la persona responsable de pagar el resto de la fiesta de celebración de la señora Tu». No dije nada durante unos segundos, no por sorpresa, sino porque empezaba a entender. Esa noche, cuando entré en casa, el delicioso olor a comida llenaba la sala de estar. Mi suegra, la señora Tu, reía y hablaba animadamente con unos familiares que acababan de pasar de visita. La risa de la señora Tu resonaba llena de orgullo. «Esa es mi Bi. Ella se encarga de todo para esta fiesta. 250 millones no es poco. Dijo que querías hacer algo espectacular para mí, para estar a la altura de las demás». Todas las miradas se dirigieron inmediatamente a Vai. Ella estaba sentada allí, con un vestido ajustado, el pelo ligeramente ondulado, un vaso de jugo de naranja en la mano, los labios de un rojo brillante. Ella sonrió. Ese tipo de sonrisa que sabe muy bien cómo hacer creer a los demás que está haciendo algo noble. «Sí, no es nada, mamá. Has trabajado duro toda tu vida por nosotros. Ahora, organizarte una fiesta decente es lo mínimo que debo hacer». Los tíos y tías de alrededor asintieron. Una hija así es verdaderamente filial. Así es, hoy en día es raro encontrar a una hija dispuesta a gastar tanto en su madre. Luego, como por costumbre, sus miradas empezaron a dirigirse hacia mí. Nadie dijo nada, pero ese silencio era más pesado que cualquier palabra. Me quité los zapatos, entré, esbocé una leve sonrisa. «Sí, hola a todos». Nadie me preguntó cómo me había ido en el trabajo hoy. A nadie le importó si estaba cansada o no. Porque hoy la protagonista no era yo, sino Vi, la persona que acababa de pagar una fiesta de 250 millones. Fui directamente a la cocina. Ui estaba de pie lavando verduras, de espaldas a la puerta. Al oír mi voz, se dio la vuelta, con una mirada un poco preocupada. «¿Ya llegaste?» Asentí, dejé mi bolso. «¿Ya sabes lo del restaurante?» Ui se detuvo un poco. «¿Qué pasa?» Miré directamente a los ojos de mi esposo, con voz baja pero pronunciando cada palabra con claridad. «Me llamaron, dijeron que yo soy la persona que debe pagar los 220 millones restantes». La cesta de verduras en las manos de Hui se detuvo. El agua del grifo seguía corriendo, pero ambos nos quedamos quietos. «¿Qué?», preguntó de nuevo con una voz que no podía ocultar su sorpresa.
Abrí mi teléfono y le mostré el contrato que el restaurante había enviado. Mi dedo se detuvo en la línea que decía, la cuñada Ngokan ayudará a pagar el resto. Wee terminó de leer y su rostro se oscureció. ¿Qué demonios está haciendo Vi? No respondí de inmediato. Me volví para mirar hacia la sala de estar, donde Vi reía y hablaba animadamente. La luz amarilla iluminaba su rostro, haciendo que todo pareciera verdaderamente perfecto, falsamente perfecto, de una manera impecable. Susurré, no es un juego, es un plan. La cena de esa noche estuvo más concurrida de lo habitual. La mesa del comedor se colocó en medio de la sala de estar, llena de comida. El sonido de los cuencos y los palillos chocando, las conversaciones animadas, las risas interminables. Vi no paraba de hablar de esta fiesta. Ese día habrá un presentador privado y un video que mostrará el viaje de la vida de mamá también. He contratado a todo un equipo de grabación y edición. Mamá llevará un Aodai amarillo, de pie en el escenario. Aseguro que todos se emocionarán. Mi suegra no podía dejar de sonreír. Dios mío, hija, me da mucha vergüenza que hagas esto. ¿Vergüenza de qué, mamá? Hay que hacerlo para que valga la pena. 250 millones no es poca cosa. Esa frase, Vi la dijo intencionadamente en voz alta. Lo suficiente para que todos la oyeran. Lo suficiente para que sus miradas se dirigieran una vez más hacia mí. Seguí sentada en silencio, sirviendo comida a mi hija como si no tuviera nada que ver. Pero por dentro estaba calculando cada detalle, cada posibilidad, calculando incluso mi próximo paso. De repente, mi suegra se volvió hacia mí, con una voz suave pero llena de intenciones. «Ann». Levanté la vista. «Sí, mamá». «Tú eres contadora. Seguro que entiendes bien estos asuntos de dinero, ¿verdad?» Sonreí. «Sí, sé un poco». Ella asintió y continuó, como si fuera sin querer. «Con un evento tan grande en la familia, los hermanos deben saber apoyarse mutuamente, no quedarse al margen mirando». Toda la mesa se quedó en silencio durante un segundo. Dejé mis palillos, levanté la cabeza y la miré directamente. Y por primera vez, en mis 7 años como nuera, ya no evité esa mirada. «Sí, lo entiendo», dije lentamente, «pero creo que quien promete es quien debe cumplir». El ambiente en la mesa se congeló al instante. Vi se detuvo un momento, pero luego se echó a reír, con voz dulce como la miel. «¿Qué dices, hermana Ann? Yo dije que me encargaría de mamá, y me encargo. Pero que la familia se ayude un poco también es algo normal, ¿verdad?» La miré, sonreí levemente, una sonrisa que yo misma sabía que no era simple. «Así es. Digo que en la familia las cosas deben estar claras». Esa noche, cuando todos se habían ido, la casa quedó extrañamente tranquila. Me senté sola en la sala de estar. La luz amarilla se reflejaba en el suelo, creando patrones entrelazados de luz y sombra. Volví a abrir el contrato. Leí cada línea, cada palabra, cada detalle, y luego me eché a reír. Una risa muy suave, pero fría. «Vi», susurré, «¿crees que soy tan fácil de manipular?» Apagué la pantalla del teléfono, me recosté en la silla, miré al techo y en mi cabeza otro plan empezó a tomar forma. La trampa estaba tendida, pero la persona que caería en ella no necesariamente sería yo. A la mañana siguiente, la casa estaba tan tranquila como de costumbre, pero para mí todo era diferente. Me desperté más temprano de lo normal. La luz del sol matutina se colaba por las cortinas, iluminando la sala de estar con un suave color amarillo. Todo parecía pacífico, pero yo sabía que esta paz era solo una fachada. Debajo
Había un plan preparado de antemano. En la cocina, mi suegra estaba preparando té. Me miró de reojo y luego preguntó, con una voz aparentemente normal: «He oído que ayer te llamaron del restaurante». Me detuve, sin sorpresa, solo confirmando que todo había empezado. Me acerqué a tomar un vaso de agua y respondí suavemente: «Sí». Dejó la tetera con fuerza, se volvió y me miró directamente. «Entonces supongo que ya lo sabes. Nuestra familia está organizando una gran fiesta. Es mucho dinero. Tú eres contadora. Dar un paso al frente para ayudar con el pago para que todo sea claro y transparente también es lo que debes hacer». Esa frase fue muy astuta. No obligaba, pero tampoco me daba una salida. Tomé un sorbo de agua y le devolví la pregunta. «Sí, entonces, ¿quién es la persona que organiza?» Ella frunció el ceño. «Pues Vi se encarga de todo. Todos lo saben». Asentí. «Entonces la persona que paga también debería ser Vi, ¿verdad, mamá?» El ambiente en la cocina se volvió. ¿Alguna vez te has encontrado en la situación de ser emboscado en secreto por otros dentro de tu propia familia? Una lujosa fiesta de celebración de longevidad valorada en 250 millones de dongs. La persona que se paró frente a todos los parientes, golpeándose el pecho y declarando: «Dejen que yo me encargue de todo, yo cubro el paquete completo para mamá», fue mi cuñada. Pero el día del pago, el gerente del restaurante caminó directamente hacia mí, inclinó la cabeza con respeto y dijo una frase que hizo que todo el ambiente se congelara. «Disculpe, señora, por favor ayúdenos a pagar los 220 millones restantes». Me quedé allí, en medio de las miradas de docenas de familiares, entre miradas escrutadoras, entre las sonrisas llenas de insinuaciones de mi propia familia, y de repente comprendí que esto no era un error, sino una trampa preparada de antemano. Dejé suavemente el vaso de agua sobre la mesa, miré directamente al gerente y luego miré de reojo a mi cuñada que estaba de pie en un rincón de la habitación con una expresión fingida de inocencia. Sonreí con desdén, una sonrisa que hizo que toda la habitación se quedara en silencio. «Ustedes no tienen el nivel suficiente para atraparme». Y a partir de ese momento todo empezó a desmoronarse. Esa tarde, el cielo de Da Nang estaba bochornoso, como si lloviera fuego. Cada rayo de sol que entraba por la ventana de cristal de la oficina hacía que el ambiente fuera aún más sofocante. Estaba sentada frente a la pantalla de la computadora. Los números bailaban ante mis ojos, pero mi mente divagaba de una manera incomprensible. La intuición de una contadora con años de experiencia me decía que algo andaba mal. El teléfono vibró con un número desconocido. Contesté. «Hola, señora Ngok An. Soy del restaurante Riverside Palace. La llamo para confirmar el pago de la fiesta del día 18. Me detuve en seco. Nunca había reservado ninguna fiesta, ni había contactado con ningún restaurante. Pero lo que me dio escalofríos no fue esa llamada, sino la siguiente frase. «Sí, nuestro sistema registra que usted es la persona responsable de pagar el resto de la fiesta de celebración de la señora Tu». No dije nada durante unos segundos, no por sorpresa, sino porque empezaba a entender. Esa noche, cuando entré en casa, el delicioso olor a comida llenaba la sala de estar. Mi suegra, la señora Tu, reía y hablaba animadamente con unos familiares que acababan de pasar de visita. La risa de la señora Tu resonaba llena de orgullo. «Esa es mi Vi. Ella se encarga de todo para esta fiesta. 250 millones no es poco. Dijo que querías hacer algo espectacular para mí, para estar a la altura de las demás». Todas las miradas se dirigieron inmediatamente a Vi. Ella estaba sentada allí, con un vestido ajustado, el pelo ligeramente ondulado, un vaso de jugo de naranja en la mano, los labios de un rojo brillante. Ella sonrió.
Ese tipo de sonrisa que sabe muy bien cómo hacer creer a los demás que está haciendo algo noble. Sí, no es nada, mamá. Has trabajado duro toda tu vida por nosotros. Ahora, organizarte una fiesta decente es lo mínimo que debo hacer. Los tíos y tías de alrededor asintieron. Una hija así es verdaderamente filial. Así es, hoy en día es raro encontrar a una hija dispuesta a gastar tanto en su madre. Luego, como por costumbre, sus miradas empezaron a dirigirse hacia mí. Nadie dijo nada, pero ese silencio era más pesado que cualquier palabra. Me quité los zapatos, entré, esbocé una leve sonrisa. Sí, hola a todos. Nadie me preguntó cómo me había ido en el trabajo hoy. A nadie le importó si estaba cansada o no. Porque hoy la protagonista no era yo, sino Vi, la persona que acababa de pagar una fiesta de 250 millones. Fui directamente a la cocina. Uy estaba de pie lavando verduras, de espaldas a la puerta. Al oír mi voz, se dio la vuelta, con una mirada un poco preocupada. ¿Ya llegaste? Asentí, dejé mi bolso. ¿Ya sabes lo del restaurante? Uy se detuvo un poco. ¿Qué pasa? Miré directamente a los ojos de mi esposo, con voz baja pero pronunciando cada palabra con claridad. Me llamaron, dijeron que yo soy la persona que debe pagar los 220 millones restantes. La cesta de verduras en las manos de Huy se detuvo. El agua del grifo seguía corriendo, pero ambos nos quedamos quietos. ¿Qué? Preguntó de nuevo con una voz que no podía ocultar su sorpresa. Abrí mi teléfono y le mostré el contrato que el restaurante había enviado. Mi dedo se detuvo en la línea que decía, la cuñada Ngokan ayudará a pagar el resto. Hui terminó de leer y su rostro se oscureció. ¿Qué demonios está haciendo Vi? No respondí de inmediato. Me volví para mirar hacia la sala de estar, donde Vi reía y hablaba animadamente. La luz amarilla iluminaba su rostro, haciendo que todo pareciera verdaderamente perfecto, falsamente perfecto, de una manera impecable. Susurré, no es un juego, es un plan. La cena de esa noche estuvo más concurrida de lo habitual. La mesa del comedor se colocó en medio de la sala de estar, llena de comida. El sonido de los cuencos y los palillos chocando, las conversaciones animadas, las risas interminables. Vi no paraba de hablar de esta fiesta. Ese día habrá un presentador privado y un video que mostrará el viaje de la vida de mamá también. He contratado a todo un equipo de grabación y edición. Mamá llevará un Aodai amarillo, de pie en el escenario. Aseguro que todos se emocionarán. Mi suegra no podía dejar de sonreír. Dios mío, hija, me da mucha vergüenza que hagas esto. ¿Vergüenza de qué, mamá? Hay que hacerlo para que valga la pena. 250 millones no es poca cosa. Esa frase, Vi la dijo intencionadamente en voz alta. Lo suficiente para que todos la oyeran. Lo suficiente para que sus miradas se dirigieran una vez más hacia mí. Seguí sentada en silencio, sirviendo comida a mi hija como si no tuviera nada que ver. Pero por dentro estaba calculando cada detalle, cada posibilidad, calculando incluso mi próximo paso. De repente, mi suegra se volvió hacia mí, con una voz suave pero llena de intenciones. «Ann». Levanté la vista. «Sí, mamá». «Tú eres contadora. Seguro que entiendes bien estos asuntos de dinero, ¿verdad?» Sonreí. «Sí, sé un poco». Ella asintió y continuó, como si fuera sin querer. «Con un evento tan grande en la familia, los hermanos deben saber apoyarse mutuamente, no quedarse al margen mirando». Toda la mesa se quedó en silencio durante un segundo. Dejé mis palillos, levanté la cabeza y la miré directamente. Y por primera vez, en mis 7 años como nuera, ya no evité esa mirada. «Sí, lo entiendo», dije lentamente. «Pero creo que quien promete
es quien debe cumplir. El ambiente en la mesa se congeló al instante. Vi se detuvo un momento, pero luego se echó a reír con voz dulce como la miel. ¿Qué dices, hermana Ann? Yo dije que me encargaría de mamá, y me encargo. Pero que la familia se ayude un poco también es algo normal, ¿verdad? La miré, sonreí levemente, una sonrisa que yo misma sabía que no era simple. Así es. Digo que en la familia las cosas deben estar claras. Esa noche, cuando todos se habían ido, la casa quedó extrañamente tranquila. Me senté sola en la sala de estar. La luz amarilla se reflejaba en el suelo, creando patrones entrelazados de luz y sombra. Volví a abrir el contrato. Leí cada línea, cada palabra, cada detalle, y luego me eché a reír. Una risa muy suave, pero fría. Vi, susurré. ¿Crees que soy tan fácil de manipular? Apagué la pantalla del teléfono, me recosté en la silla, miré al techo y en mi cabeza otro plan empezó a tomar forma. La trampa estaba tendida, pero la persona que caería en ella no necesariamente sería yo. A la mañana siguiente, la casa estaba tan tranquila como de costumbre, pero para mí todo era diferente. Me desperté más temprano de lo normal. La luz del sol matutina se colaba por las cortinas, iluminando la sala de estar con un suave color amarillo. Todo parecía pacífico, pero yo sabía que esta paz era solo una fachada. Debajo, había un plan preparado de antemano. En la cocina, mi suegra estaba preparando té. Me miró de reojo y luego preguntó, con una voz aparentemente normal: «He oído que ayer te llamaron del restaurante». Me detuve, sin sorpresa, solo confirmando que todo había empezado. Me acerqué a tomar un vaso de agua y respondí suavemente. Sí. Dejó la tetera con fuerza, se volvió y me miró directamente. Entonces supongo que ya lo sabes. Nuestra familia está organizando una gran fiesta. Es mucho dinero, tú eres contadora, dar un paso al frente para ayudar con el pago para que todo sea claro y transparente, también es lo que debes hacer. Esa frase fue muy astuta, no obligaba pero tampoco me daba una salida. Tomé un sorbo de agua y le devolví la pregunta. Sí, entonces, ¿quién es la persona que organiza? Ella frunció el ceño. Pues Vi se encarga de todo, todos lo saben. Asentí. Entonces la persona que paga también debería ser Vi, ¿verdad, mamá? El ambiente en la cocina se volvió pesado de repente. La señora Tu me miró, su mirada empezó a afilarse. ¿Qué quieres decir con eso? Ella se encarga de todo. ¿Qué tiene de malo que tú ayudes con el pago? Dejé el vaso de agua, la miré directamente. Mi voz seguía siendo suave, pero ya no era sumisa. Yo no participo en la organización, no firmé el contrato y tampoco confirmaré el pago. Entonces, si hay algún problema, ¿quién se hará responsable? La señora Tu no respondió de inmediato, pero su mirada había cambiado. Sabía que acababa de tocar el punto que ella no quería escuchar. Esa tarde, Vi regresó a casa. Ya no tenía el aspecto radiante del día anterior, sino que en su lugar había un cálculo mucho más claro. Vi me llevó al balcón, bajó la voz. «Hermana Ann». Me volví. «¿Qué pasa?» Ella sonrió levemente, pero sus ojos no sonreían en absoluto. «El asunto del restaurante, por favor, no hagas un gran problema de esto, ¿de acuerdo?» Me crucé de brazos y me apoyé en la barandilla. ¿Gran problema? Solo estoy preguntando para aclarar las cosas. Vi suspiró, empezando a interpretar el papel de víctima. Ya lo he dicho delante de los familiares. Si no lo hago decentemente ahora, perderé la cara. La miré sin decir nada. Continuó. Tú sabes que no tengo tanto dinero a mano de una vez. Pero tú eres diferente. Eres contadora.
Estás acostumbrada a que el dinero entre y salga. Paga tú primero y luego te lo iré devolviendo poco a poco. Me eché a reír. No muy fuerte, pero lo suficiente para que Vi se detuviera en seco. ¿Crees que soy estúpida? La sonrisa en el rostro de Vi desapareció de inmediato. ¿Qué estás diciendo? La miré directamente a los ojos. Reservas una fiesta por 250 millones. Das un depósito de 30 millones. Quedan 220 millones. Quieres que yo dé un paso al frente para pagar y luego me lo devolverás poco a poco. Incliné la cabeza. Vi, me pediste prestados 10 millones y todavía no me los has devuelto. ¿Crees que voy a confiar en que podrás devolver 220 millones? Vi se quedó sin palabras, pero en solo unos segundos cambió de tono inmediatamente. ¿Estás despreciándome al hablar así? Respondí. Te estoy viendo tal y como eres. El ambiente entre las dos empezó a tensarse como la cuerda de un violín. Vi ya no fingía más. Bajó la voz, claramente fría. ¿Crees que si no pagas, esto se acaba? Levanté una ceja. ¿Qué quieres decir? Vi se acercó y dijo cada palabra. Toda la familia cree que tú te harás cargo de ese dinero. Si llega el día y no pagas, ¿qué? Se detuvo y sonrió con desdén. Ya sabes, la persona que perderá la cara no seré yo. Me quedé en silencio. No por miedo, sino porque ya lo había entendido todo. Este era exactamente el segundo paso de su plan, usar la opinión pública para presionarme. Esa noche, la cena continuó, pero esta vez nada era como antes. Mi suegra tomó la iniciativa de abrir la conversación. Ann, ¿qué piensas sobre la fiesta que se acerca? Dejé mis palillos. Sí, no tengo ningún plan. Ella frunció el ceño. ¿Cómo que no tienes ningún plan? ¿Con un evento tan importante no has preparado nada? Respondí con calma. Sí, porque yo no soy la organizadora. Toda la mesa se quedó en absoluto silencio. Vi, sentada junto a su madre, bajó la cabeza, con voz temblorosa. Mamá, quizás la hermana Ann no quiere ayudarme. Una frase en el momento justo, en el lugar adecuado y extremadamente peligrosa. Mi suegra se volvió inmediatamente hacia mí, elevando la voz. Tú eres la cuñada, tu hermana menor está haciendo algo importante para mí. Si no ayudas, ¿quién lo hará? La miré y luego miré a Hui. Él estaba sentado en silencio. No decía nada, no defendía, no se oponía, solo guardaba silencio, y fue ese silencio lo que más me heló. Respiré hondo y dije lentamente, ayudar, puedo ayudar. Los ojos de Vi se iluminaron por un instante, pero mi siguiente frase hizo que todos se detuvieran. Pero ayudar no significa pagar en su lugar. El ambiente se hizo añicos. Mi suegra golpeó fuertemente sus palillos contra la mesa. Decir eso es no tenerle respeto a esta familia. No reaccioné. Simplemente me levanté con suavidad, miré a cada uno de ellos y dije una frase que más tarde ellos mismos no podrían olvidar. La familia no es un lugar para tenderse trampas. Esa noche no dormí. Me senté frente a mi laptop, abrí de nuevo todo el archivo que había enviado el restaurante y comparé cada detalle, cada cláusula, cada letra pequeña. Y luego sonreí. Esta vez no era una sonrisa fría, sino la sonrisa de alguien que ha encontrado el punto débil de su oponente. Vi, susurré. Crees que me estás tendiendo una trampa, pero no lo sabes. Cerré la laptop, con una mirada fría y afilada. Ya tenía el cuchillo preparado para cortar la cuerda. El día 18, el día que toda mi familia había estado esperando durante más de medio mes. Desde temprano en la mañana, el ambiente en la casa era completamente diferente. Mi suegra se levantó a las 5, preparó su aodai, se maquilló ligeramente,
Se recogió el pelo cuidadosamente. No paraba de mirarse al espejo y arreglarse, murmurando sin cesar: «Tiene que estar decente. Hoy es un día importante». Vi estaba tan ocupada como una directora, con el teléfono siempre en la oreja, llamando a los de decoración, luego a los de sonido, y enviando mensajes al presentador y al camarógrafo. Caminaba de un lado a otro, con voz apresurada pero llena de confianza. A las 5 en punto llegan los invitados. A las 6 en punto empieza el programa, que no se retrase ni un minuto. Cualquiera que la viera pensaría que esta era verdaderamente una persona que tenía el control de todo. Solo yo lo sabía. Ella estaba de pie en un escenario cuyos cimientos no eran para nada sólidos. Al caer, ¿Alguna vez te has encontrado en la situación de ser emboscado en secreto por otros dentro de tu propia familia? Una lujosa fiesta de celebración de longevidad valorada en 250 millones de dongs. La persona que se paró frente a todos los parientes, golpeándose el pecho y declarando: «Dejen que yo me encargue de todo, yo cubro el paquete completo para mamá», fue mi cuñada. Pero el día del pago, el gerente del restaurante caminó directamente hacia mí, inclinó la cabeza con respeto y dijo una frase que hizo que todo el ambiente se congelara. «Disculpe, señora, por favor ayúdenos a pagar los 220 millones restantes». Me quedé allí, en medio de las miradas de docenas de familiares, entre miradas escrutadoras, entre las sonrisas llenas de insinuaciones de mi propia familia, y de repente comprendí que esto no era un error, sino una trampa preparada de antemano. Dejé suavemente el vaso de agua sobre la mesa, miré directamente al gerente y luego miré de reojo a mi cuñada que estaba de pie en un rincón de la habitación con una expresión fingida de inocencia. Sonreí con desdén, una sonrisa que hizo que toda la habitación se quedara en silencio. «Ustedes no tienen el nivel suficiente para atraparme». Y a partir de ese momento todo empezó a desmoronarse. Esa tarde, el cielo de Da Nang estaba bochornoso, como si lloviera fuego. Cada rayo de sol que entraba por la ventana de cristal de la oficina hacía que el ambiente fuera aún más sofocante. Estaba sentada frente a la pantalla de la computadora. Los números bailaban ante mis ojos, pero mi mente divagaba de una manera incomprensible. La intuición de una contadora con años de experiencia me decía que algo andaba mal. El teléfono vibró con un número desconocido. Contesté. «Hola, señora Ngok An. Soy del restaurante Riverside Palace. La llamo para confirmar el pago de la fiesta del día 18. Me detuve en seco. Nunca había reservado ninguna fiesta, ni había contactado con ningún restaurante. Pero lo que me dio escalofríos no fue esa llamada, sino la siguiente frase. «Sí, nuestro sistema registra que usted es la persona responsable de pagar el resto de la fiesta de celebración de la señora Tu». No dije nada durante unos segundos, no por sorpresa, sino porque empezaba a entender. Esa noche, cuando entré en casa, el delicioso olor a comida llenaba la sala de estar. Mi suegra, la señora Tu, reía y hablaba animadamente con unos familiares que acababan de pasar de visita. La risa de la señora Tu resonaba llena de orgullo. «Esa es mi Bi. Ella se encarga de todo para esta fiesta. 250 millones no es poco. Dijo que querías hacer algo espectacular para mí, para estar a la altura de las demás». Todas las miradas se dirigieron inmediatamente a Vi. Ella estaba sentada allí, con un vestido ajustado, el pelo ligeramente ondulado, un vaso de jugo de naranja en la mano, los labios de un rojo brillante. Ella sonrió. Ese tipo de sonrisa que sabe muy bien cómo hacer creer a los demás que está haciendo algo noble. «Sí, no es nada, mamá. Has trabajado duro toda tu vida por nosotros. Ahora, organizarte una fiesta decente es lo mínimo que debo hacer». Lo
los tíos y tías de alrededor asintieron. Una hija así es verdaderamente filial. Así es, hoy en día es raro encontrar a una hija dispuesta a gastar tanto en su madre. Luego, como por costumbre, sus miradas empezaron a dirigirse hacia mí. Nadie dijo nada, pero ese silencio era más pesado que cualquier palabra. Me quité los zapatos, entré, esbocé una leve sonrisa. Sí, hola a todos. Nadie me preguntó cómo me había ido en el trabajo hoy. A nadie le importó si estaba cansada o no. Porque hoy la protagonista no era yo, sino Vi, la persona que acababa de pagar una fiesta de 250 millones. Fui directamente a la cocina. Uy estaba de pie lavando verduras, de espaldas a la puerta. Al oír mi voz, se dio la vuelta, con una mirada un poco preocupada. ¿Ya llegaste? Asentí. Dejé mi bolso. ¿Ya sabes lo del restaurante? Uy se detuvo un poco. ¿Qué pasa? Miré directamente a los ojos de mi esposo, con voz baja pero pronunciando cada palabra con claridad. Me llamaron, dijeron que yo soy la persona que debe pagar los 220 millones restantes. La cesta de verduras en las manos de Huy se detuvo. El agua del grifo seguía corriendo, pero ambos nos quedamos quietos. ¿Qué? Preguntó de nuevo con una voz que no podía ocultar su sorpresa. Abrí mi teléfono y le mostré el contrato que el restaurante había enviado. Mi dedo se detuvo en la línea que decía, la cuñada Ngokan ayudará a pagar el resto. Huy terminó de leer y su rostro se oscureció. ¿Qué demonios está haciendo Vi? No respondí de inmediato. Me volví para mirar hacia la sala de estar, donde Vi reía y hablaba animadamente. La luz amarilla iluminaba su rostro, haciendo que todo pareciera verdaderamente perfecto, falsamente perfecto, de una manera impecable. Susurré, no es un juego, es un plan. La cena de esa noche estuvo más concurrida de lo habitual. La mesa del comedor se colocó en medio de la sala de estar, llena de comida. El sonido de los cuencos y los palillos chocando, las conversaciones animadas, las risas interminables. Vi no paraba de hablar de esta fiesta. Ese día habrá un presentador privado y un video que mostrará el viaje de la vida de mamá también. He contratado a todo un equipo de grabación y edición. Mamá llevará un Aodai amarillo, de pie en el escenario. Aseguro que todos se emocionarán. Mi suegra no podía dejar de sonreír. Dios mío, hija, me da mucha vergüenza que hagas esto. ¿Vergüenza de qué, mamá? Hay que hacerlo para que valga la pena. 250 millones no es poca cosa. Esa frase, Vi la dijo intencionadamente en voz alta. Lo suficiente para que todos la oyeran. Lo suficiente para que sus miradas se dirigieran una vez más hacia mí. Seguí sentada en silencio, sirviendo comida a mi hija como si no tuviera nada que ver. Pero por dentro estaba calculando cada detalle, cada posibilidad, calculando incluso mi próximo paso. De repente, mi suegra se volvió hacia mí, con una voz suave pero llena de intenciones. «Ann». Levanté la vista. «Sí, mamá». «Tú eres contadora. Seguro que entiendes bien estos asuntos de dinero, ¿verdad?» Sonreí. «Sí, sé un poco». Ella asintió y continuó, como si fuera sin querer. «Con un evento tan grande en la familia, los hermanos deben saber apoyarse mutuamente, no quedarse al margen mirando». Toda la mesa se quedó en silencio durante un segundo. Dejé mis palillos, levanté la cabeza y la miré directamente. Y por primera vez, en mis 7 años como nuera, ya no evité esa mirada. «Sí, lo entiendo», dije lentamente. «Pero creo que quien promete es quien debe cumplir». El ambiente en la mesa se congeló al instante. Vi se detuvo un momento, pero luego se echó a reír, con voz dulce como la miel. «¿Qué dices, hermana Ann? Yo dije que me encargaría de mamá, y me encargo.
Pero que la familia se ayude un poco también es algo normal, ¿verdad? La miré, sonreí levemente, una sonrisa que yo misma sabía que no era simple. Así es. Digo que en la familia las cosas deben estar claras. Esa noche, cuando todos se habían ido, la casa quedó extrañamente tranquila. Me senté sola en la sala de estar. La luz amarilla se reflejaba en el suelo, creando patrones entrelazados de luz y sombra. Volví a abrir el contrato. Leí cada línea, cada palabra, cada detalle, y luego me eché a reír. Una risa muy suave, pero fría. Vi, susurré. ¿Crees que soy tan fácil de manipular? Apagué la pantalla del teléfono, me recosté en la silla, miré al techo y en mi cabeza otro plan empezó a tomar forma. La trampa estaba tendida, pero la persona que caería en ella no necesariamente sería yo. A la mañana siguiente, la casa estaba tan tranquila como de costumbre, pero para mí todo era diferente. Me desperté más temprano de lo normal. La luz del sol matutina se colaba por las cortinas, iluminando la sala de estar con un suave color amarillo. Todo parecía pacífico, pero yo sabía que esta paz era solo una fachada. Debajo, había un plan preparado de antemano. En la cocina, mi suegra estaba preparando té. Me miró de reojo y luego preguntó, con una voz aparentemente normal: «He oído que ayer te llamaron del restaurante». Me detuve, sin sorpresa, solo confirmando que todo había empezado. Me acerqué a tomar un vaso de agua y respondí suavemente. Sí. Dejó la tetera con fuerza, se volvió y me miró directamente. Entonces supongo que ya lo sabes. Nuestra familia está organizando una gran fiesta. Es mucho dinero. Tú eres contadora. Dar un paso al frente para ayudar con el pago para que todo sea claro y transparente también es lo que debes hacer. Esa frase fue muy astuta. No obligaba, pero tampoco me daba una salida. Tomé un sorbo de agua y le devolví la pregunta. Sí, entonces, ¿quién es la persona que organiza? Ella frunció el ceño. Pues Vi se encarga de todo, todos lo saben. Asentí. Entonces la persona que paga también debería ser Vi, ¿verdad, mamá? El ambiente en la cocina se volvió pesado de repente. La señora Tu me miró, su mirada empezó a afilarse. ¿Qué quieres decir con eso? Ella se encarga de todo. ¿Qué tiene de malo que tú ayudes con el pago? Dejé el vaso de agua, la miré directamente. Mi voz seguía siendo suave, pero ya no era sumisa. Yo no participo en la organización, no firmé el contrato y tampoco confirmaré el pago. Entonces, si hay algún problema, ¿quién se hará responsable? La señora Tu no respondió de inmediato, pero su mirada había cambiado. Sabía que acababa de tocar el punto que ella no quería escuchar. Esa tarde, Vi regresó a casa. Ya no tenía el aspecto radiante del día anterior, sino que en su lugar había un cálculo mucho más claro. Vi me llevó al balcón, bajó la voz. «Hermana Ann». Me volví. «¿Qué pasa?» Ella sonrió levemente, pero sus ojos no sonreían en absoluto. El asunto del restaurante, por favor, no hagas un gran problema de esto, ¿de acuerdo? Me crucé de brazos y me apoyé en la barandilla. ¿Gran problema? Solo estoy preguntando para aclarar las cosas. Vi suspiró, empezando a interpretar el papel de víctima. Ya lo he dicho delante de los familiares. Si no lo hago decentemente ahora, perderé la cara. La miré sin decir nada. Continuó. Tú sabes que no tengo tanto dinero a mano de una vez. Pero tú eres diferente. Eres contadora. Estás acostumbrada a que el dinero entre y salga. Paga tú primero y luego te lo iré devolviendo poco a poco. Me eché a reír. No muy fuerte, pero lo suficiente para que Vi se detuviera en seco. ¿Crees que soy estúpida? La sonrisa en el rostro de Vi desapareció de inmediato.
¿Qué estás diciendo? La miré directamente a los ojos. Reservas una fiesta por 250 millones. Das un depósito de 30 millones. Quedan 220 millones. Quieres que yo dé un paso al frente para pagar y luego me lo devolverás poco a poco. Incliné la cabeza. Vi. Me pediste prestados 10 millones y todavía no me los has devuelto. ¿Crees que voy a confiar en que podrás devolver 220 millones? Vi se quedó sin palabras, pero en solo unos segundos cambió de tono inmediatamente. ¿Estás despreciándome al hablar así? Respondí. Te estoy viendo tal y como eres. El ambiente entre las dos empezó a tensarse como la cuerda de un violín. Vi ya no fingía más. Bajó la voz, claramente fría. ¿Crees que si no pagas, esto se acaba? Levanté una ceja. ¿Qué quieres decir? Vi se acercó y dijo cada palabra. Toda la familia cree que tú te harás cargo de ese dinero. Si llega el día y no pagas, tú. Se detuvo y sonrió con desdén. Ya sabes, la persona que perderá la cara no seré yo. Me quedé en silencio. No por miedo, sino porque ya lo había entendido todo. Este era exactamente el segundo paso de su plan, usar la opinión pública para presionarme. Esa noche, la cena continuó, pero esta vez nada era como antes. Mi suegra tomó la iniciativa de abrir la conversación. Ann, ¿qué piensas sobre la fiesta que se acerca? Dejé mis palillos. Sí, no tengo ningún plan. Ella frunció el ceño. ¿Cómo que no tienes ningún plan? ¿Con un evento tan importante no has preparado nada? Respondí con calma. Sí, porque yo no soy la organizadora. Toda la mesa se quedó en absoluto silencio. Vi, sentada junto a su madre, bajó la cabeza, con voz temblorosa. Mamá, quizás la hermana Ann no quiere ayudarme. Una frase en el momento justo, en el lugar adecuado, y extremadamente peligrosa. Mi suegra se volvió inmediatamente hacia mí, elevando la voz. Tú eres la cuñada, tu hermana menor está haciendo algo importante para mí. Si no ayudas, ¿quién lo hará? La miré y luego miré a Hui. Él estaba sentado en silencio. No decía nada, no defendía, no se oponía, solo guardaba silencio, y fue ese silencio lo que más me heló. Respiré hondo y dije lentamente, ayudar, puedo ayudar. Los ojos de Vi se iluminaron por un instante, pero mi siguiente frase hizo que todos se detuvieran. Pero ayudar no significa pagar en su lugar. El ambiente se hizo añicos. Mi suegra golpeó fuertemente sus palillos contra la mesa. Decir eso es no tenerle respeto a esta familia. No reaccioné. Simplemente me levanté con suavidad, miré a cada uno de ellos y dije una frase que más tarde ellos mismos no podrían olvidar. La familia no es un lugar para tenderse trampas. Esa noche no dormí. Me senté frente a mi laptop, abrí de nuevo todo el archivo que había enviado el restaurante y comparé cada detalle, cada cláusula, cada letra pequeña. Y luego sonreí. Esta vez no era una sonrisa fría, sino la sonrisa de alguien que ha encontrado el punto débil de su oponente. Vi, susurré. Crees que me estás tendiendo una trampa, pero no lo sabes. Cerré la laptop, con una mirada fría y afilada. Ya tenía el cuchillo preparado para cortar la cuerda. El día 18, el día que toda mi familia había estado esperando durante más de medio mes. Desde temprano en la mañana, el ambiente en la casa era completamente diferente. Mi suegra se levantó a las 5, preparó su aodai, se maquilló ligeramente, se recogió el pelo cuidadosamente. No paraba de mirarse al espejo y arreglarse, murmurando sin cesar. Tiene que estar decente, hoy es un día importante. Vi estaba tan ocupada como una directora, con el teléfono siempre en la oreja, llamando a los de decoración, luego a los de sonido,
y enviando mensajes al presentador y al camarógrafo. Caminaba de un lado a otro, con voz apresurada pero llena de confianza. A las 5 en punto llegan los invitados. A las 6 en punto empieza el programa, que no se retrase ni un minuto. Cualquiera que la viera pensaría que esta era verdaderamente una persona que tenía el control de todo. Solo yo lo sabía. Ella estaba de pie en un escenario cuyos cimientos no eran para nada sólidos. Al caer la tarde, el restaurante Riverside Palace brillaba con las luces. Un gran telón de fondo se erigió en el vestíbulo principal, con la imagen de mi suegra en un Aodai amarillo. Debajo estaba la inscripción, celebrando los 62 años de la Madre Tú. Las flores frescas estaban dispuestas en grandes racimos, en tonos elegantes de amarillo y blanco. En la mesa de recepción había 2 recepcionistas recibiendo a los invitados. La lista de invitados estaba impresa de antemano, con regalos incluidos. Era innegable. Esta fiesta era muy hermosa, tan hermosa que hacía que la gente olvidara que estaba siendo construida sobre una promesa que aún no era real. Los invitados empezaron a llegar en gran número. Parientes de ambos lados, amigos de mi suegra, colegas de mi esposo, todos estaban asombrados. Dios mío, qué espectacular. Vi es verdaderamente una hija filial. Esta fiesta debió haber costado mucho. Vi estaba de pie en medio del vestíbulo sonriendo alegremente, estrechando manos. No es nada, solo con que mamá esté feliz es suficiente. Llevaba un vestido de noche rojo que la hacía destacar entre la multitud. Cada vez que alguien preguntaba por el costo, ella sonreía de manera muy abierta. El asunto del dinero no es importante. Yo estaba de pie en un rincón observando en silencio. El programa comenzó. El presentador subió al escenario con voz emotiva. Hoy es un día sumamente especial en el que nos reunimos para celebrar un nuevo año de vida de la señora Tú. Los aplausos resonaron. Mi suegra fue invitada a subir al escenario. Estaba emocionada, con los ojos llorosos. Vi estaba abajo secándose lágrimas fingidas y luego se volvió hacia todos. Solo quiero que mamá tenga un día muy feliz. Todo era perfecto. Hasta que alrededor de las 8 de la noche, la fiesta estaba a punto de terminar. Los invitados empezaron a levantarse para irse. Vi desde la puerta a un hombre de traje negro, el gerente del restaurante, acercándose. Caminó directamente hacia nuestra mesa, inclinándose muy cortésmente. Sí, hola señora. Me miró directamente. Usted es la señora Ngoc An, ¿verdad? Toda la mesa se detuvo. Levanté la vista y sonreí levemente. Así es, ¿hay algún problema? Me entregó un montón de papeles, con voz aún respetuosa. Con su permiso, nos gustaría recordarle el pago del saldo restante del contrato. El monto total es de 220 millones de dongs. El silencio, un silencio muy profundo. Cada mirada empezó a cambiar de dirección, del gerente a mí, de mí a Vi y luego de vuelta a mí. Mi suegra frunció el ceño. Ann, ¿qué es esto? Vi estaba detrás. Su rostro palideció por un momento, pero muy rápidamente dio un paso adelante, con voz temblorosa. Hermana Ann, pensé que ya te habías preparado. Una frase suave, pero que empujó todas las miradas hacia mí. No me apresuré a responder. Me levanté, tomé los papeles de las manos del gerente, los abrí y los miré y luego me eché a reír. Una risa muy pequeña pero suficiente para hacer que toda la mesa se enfriara. Levanté la cabeza. Mi mirada recorrió lentamente a cada persona, deteniéndose en Vi. Ella me miraba mitad preocupada, mitad expectante,
Sabía que ella pensaba que yo sería presionada, acorralada, para tener que pagar para mantener las apariencias. Dejé los papeles sobre la mesa, miré directamente al gerente y dije una frase clara y articulada. Lo siento, no tengo la obligación de pagar esta cantidad. Toda la habitación quedó petrificada. Mi suegra se puso de pie de un salto. Ann, ¿qué estás diciendo? Vi se quedó de piedra. No esperaba que yo me atreviera a decir esa frase. Justo enfrente de todos, no miré a nadie más, solo a Vi y sonreí con desdén. Una sonrisa que la hizo palidecer. Ustedes, dije lentamente, no tienen el nivel suficiente para atraparme. El ambiente estalló. Los murmullos empezaron a extenderse por todo el salón. ¿Qué pasa? ¿Por qué no paga? ¿No iba a pagar la nuera? Vi empezó a entrar en pánico. Se acercó a mí con voz apresurada. «Hermana Ann, ¿qué estás haciendo? ¿Hay tanta gente aquí?» Incliné la cabeza para mirarla, con voz ligera como si nada. «Así es, hay mucha gente aquí». Me volví hacia el gerente. «¿Puedes ayudarme con una cosa?» Él asintió. «Sí, dígame». Sonreí, con una mirada fría y afilada. Lee en voz alta para que todos escuchen quién es la persona que firmó el contrato. Todo el salón de banquetes empezó a entrar en un momento del que nadie podría volver atrás. Todo el salón quedó en absoluto silencio, ya no había música, ya no había risas, solo las miradas de docenas de personas centradas en nosotras. Me quedé allí con mucha calma, mientras Vi, de pie frente a mí, empezaba a palidecer. El gerente del restaurante estaba un poco confundido. Me miró y luego miró a su alrededor como si no estuviera seguro de si debía continuar. «Sí, ¿estás segura?» Asentí, con voz. ¿Alguna vez te has encontrado en la situación de ser emboscado en secreto por otros dentro de tu propia familia? Una lujosa fiesta de celebración de longevidad valorada en 250 millones de dongs. La persona que se paró frente a todos los parientes, golpeándose el pecho y declarando: «Dejen que yo me encargue de todo, yo cubro el paquete completo para mamá», fue mi cuñada. Pero el día del pago, el gerente del restaurante caminó directamente hacia mí, inclinó la cabeza con respeto y dijo una frase que hizo que todo el ambiente se congelara. «Disculpe, señora, por favor ayúdenos a pagar los 220 millones restantes». Me quedé allí, en medio de las miradas de docenas de familiares, entre miradas escrutadoras, entre las sonrisas llenas de insinuaciones de mi propia familia, y de repente comprendí que esto no era un error, sino una trampa preparada de antemano. Dejé suavemente el vaso de agua sobre la mesa, miré directamente al gerente y luego miré de reojo a mi cuñada que estaba de pie en un rincón de la habitación con una expresión fingida de inocencia. Sonreí con desdén, una sonrisa que hizo que toda la habitación se quedara en silencio. «Ustedes no tienen el nivel suficiente para atraparme». Y a partir de ese momento todo empezó a desmoronarse. Esa tarde, el cielo de Da Nang estaba bochornoso, como si lloviera fuego. Cada rayo de sol que entraba por la ventana de cristal de la oficina hacía que el ambiente fuera aún más sofocante. Estaba sentada frente a la pantalla de la computadora. Los números bailaban ante mis ojos, pero mi mente divagaba de una manera incomprensible. La intuición de una contadora con años de experiencia me decía que algo andaba mal. El teléfono vibró con un número desconocido. Contesté. «Hola, señora Ngok Ann. Soy del restaurante Riverside Palace. La llamo para confirmar el pago de la fiesta del día 18. Me detuve en seco. Nunca había reservado ninguna fiesta, ni había contactado con ningún restaurante. Pero lo que me dio escalofríos no fue esa llamada, sino la siguiente frase. «Sí,
Nuestro sistema registra que usted es la persona responsable de pagar el resto de la fiesta de celebración de la señora Tu. No dije nada durante unos segundos, no por sorpresa, sino porque empezaba a entender. Esa noche, cuando entré en casa, el delicioso olor a comida llenaba la sala de estar. Mi suegra, la señora Tu, reía y hablaba animadamente con unos familiares que acababan de pasar de visita. La risa de la señora Tu resonaba llena de orgullo. «Esa es mi Vi. Ella se encarga de todo para esta fiesta. 250 millones no es poco. Dijo que quería hacer algo espectacular para mí, para estar a la altura de las demás». Todas las miradas se dirigieron inmediatamente a Vi. Ella estaba sentada allí, con un vestido ajustado, el pelo ligeramente ondulado, un vaso de jugo de naranja en la mano, los labios de un rojo brillante. Ella sonrió. Ese tipo de sonrisa que sabe muy bien cómo hacer creer a los demás que está haciendo algo noble. «Sí, no es nada, mamá. Has trabajado duro toda tu vida por nosotros. Ahora, organizarte una fiesta decente es lo mínimo que debo hacer». Los tíos y tías de alrededor asintieron. Una hija así es verdaderamente filial. Así es, hoy en día es raro encontrar a una hija dispuesta a gastar tanto en su madre. Luego, como por costumbre, sus miradas empezaron a dirigirse hacia mí. Nadie dijo nada, pero ese silencio era más pesado que cualquier palabra. Me quité los zapatos, entré, esbocé una leve sonrisa. «Sí, hola a todos». Nadie me preguntó cómo me había ido en el trabajo hoy. A nadie le importó si estaba cansada o no. Porque hoy la protagonista no era yo, sino Vi, la persona que acababa de pagar una fiesta de 250 millones. Fui directamente a la cocina. Ui estaba de pie lavando verduras, de espaldas a la puerta. Al oír mi voz, se dio la vuelta, con una mirada un poco preocupada. «¿Ya llegaste?» Asentí. Dejé mi bolso. «¿Ya sabes lo del restaurante?» Ui se detuvo un poco. «¿Qué pasa?» Miré directamente a los ojos de mi esposo, con voz baja pero pronunciando cada palabra con claridad. «Me llamaron, dijeron que yo soy la persona que debe pagar los 220 millones restantes». La cesta de verduras en las manos de Ui se detuvo. El agua del grifo seguía corriendo, pero ambos nos quedamos quietos. «¿Qué?», preguntó de nuevo con una voz que no podía ocultar su sorpresa. Abrí mi teléfono y le mostré el contrato que el restaurante había enviado. Mi dedo se detuvo en la línea que decía, «La cuñada Ngokan ayudará a pagar el resto». Ui terminó de leer y su rostro se oscureció. «¿Qué demonios está haciendo Vi?». No respondí de inmediato. Me volví para mirar hacia la sala de estar, donde Vi reía y hablaba animadamente. La luz amarilla iluminaba su rostro, haciendo que todo pareciera verdaderamente perfecto, falsamente perfecto, de una manera impecable. Susurré, «No es un juego, es un plan». La cena de esa noche estuvo más concurrida de lo habitual. La mesa del comedor se colocó en medio de la sala de estar, llena de comida. El sonido de los cuencos y los palillos chocando, las conversaciones animadas, las risas interminables. Vi no paraba de hablar de esta fiesta. Ese día habrá un presentador privado y un video que mostrará el viaje de la vida de mamá también. He contratado a todo un equipo de grabación y edición. Mamá llevará un Aodai amarillo, de pie en el escenario. Aseguro que todos se emocionarán. Mi suegra no podía dejar de sonreír. «Dios mío, hija, me da mucha vergüenza que hagas esto». «¿Vergüenza de qué, mamá? Hay que hacerlo para que valga la pena. 250 millones no es poca cosa». Esa frase, Vi la dijo intencionadamente en voz alta. Lo suficiente para que todos la oyeran, lo suficiente para que sus miradas se dirigieran una vez más hacia mí.
Seguí sentada en silencio, sirviendo comida a mi hija como si no tuviera nada que ver, pero por dentro estaba calculando cada detalle, cada posibilidad, calculando incluso mi próximo paso. De repente, mi suegra se volvió hacia mí, con una voz suave pero llena de intenciones. «Ann». Levanté la vista. «Sí, mamá». «Tú eres contadora. Seguro que entiendes bien estos asuntos de dinero, ¿verdad?». Sonreí. «Sí, sé un poco». Ella asintió y continuó, como si fuera sin querer. «Con un evento tan grande en la familia, los hermanos deben saber apoyarse mutuamente, no quedarse al margen mirando». Toda la mesa se quedó en silencio durante un segundo. Dejé mis palillos, levanté la cabeza y la miré directamente. Y por primera vez, en mis 7 años como nuera, ya no evité esa mirada. «Sí, lo entiendo», dije lentamente, «pero creo que quien promete es quien debe cumplir». El ambiente en la mesa se congeló al instante. Vi se detuvo un momento, pero luego se echó a reír con voz dulce como la miel. «¿Qué dices, hermana Ann? Yo dije que me encargaría de mamá, y me encargo. Pero que la familia se ayude un poco también es algo normal, ¿verdad?». La miré, sonreí levemente, una sonrisa que yo misma sabía que no era simple. «Así es. Digo que en la familia las cosas deben estar claras». Esa noche, cuando todos se habían ido, la casa quedó extrañamente tranquila. Me senté sola en la sala de estar. La luz amarilla se reflejaba en el suelo, creando patrones entrelazados de luz y sombra. Volví a abrir el contrato. Leí cada línea, cada palabra, cada detalle, y luego me eché a reír. Una risa muy suave, pero fría. «Vi», susurré. «¿Crees que soy tan fácil de manipular?». Apagué la pantalla del teléfono, me recosté en la silla, miré al techo y en mi cabeza otro plan empezó a tomar forma. La trampa estaba tendida, pero la persona que caería en ella no necesariamente sería yo. A la mañana siguiente, la casa estaba tan tranquila como de costumbre, pero para mí todo era diferente. Me desperté más temprano de lo normal. La luz del sol matutina se colaba por las cortinas, iluminando la sala de estar con un suave color amarillo. Todo parecía pacífico, pero yo sabía que esta paz era solo una fachada. Debajo había un plan preparado de antemano. En la cocina, mi suegra estaba preparando té. Me miró de reojo y luego preguntó, con una voz aparentemente normal: «He oído que ayer te llamaron del restaurante». Me detuve, sin sorpresa, solo confirmando que todo había empezado. Me acerqué a tomar un vaso de agua y respondí suavemente: «Sí». Dejó la tetera con fuerza, se volvió y me miró directamente. «Entonces supongo que ya lo sabes. Nuestra familia está organizando una gran fiesta. Es mucho dinero. Tú eres contadora. Dar un paso al frente para ayudar con el pago para que todo sea claro y transparente también es lo que debes hacer». Esa frase fue muy astuta. No obligaba, pero tampoco me daba una salida. Tomé un sorbo de agua y le devolví la pregunta. «Sí, entonces, ¿quién es la persona que organiza?». Ella frunció el ceño. «Pues Vi se encarga de todo. Todos lo saben».